El pueblo le recomienda al señor gobernador como, ¿verdad? Su arranque en estos 4 años que fue electo finalmente gobernador de Puerto Rico, don Pedro Pierluisi. ¿Qué le recomienda al pueblo para que la seguridad del país, particularmente quienes ejercen esa seguridad, que es la policía de Puerto Rico, se pueda reclutar más gente, tengan mejor entrenamiento, mejores salarios y definitivamente mejores equipos para hacer su trabajo? ¿Qué estará pensando el pueblo cuando vemos una situación tan difícil como la que vimos hace unas horas? Esta es una oportunidad para que la gente llame y diga en concreto qué usted piensa que se puede hacer. Recomendaciones al gobernador directamente, exactamente. Muy bien. ¿Qué se puede hacer diciéndole, don Pedro, les recomiendo tal cosa o le pido que haga tal cosa? Sí. Debe estar escuchándonos mucha gente que puede ser familia, ¿no? De policías que actualmente están sirviendo al país. Obviamente usted nos puede llamar, y si eres policía de los que escuchan Nueva Vida 97.7, pues por supuesto que puedes llamar para acá y expresarte como agente del orden público, cómo te sientes y qué recomendación y qué pedido tú como policía también le haces al señor gobernador. 787-993-9700, que las peticiones de los policías pudieran ser diferentes a las de su familia. Debe ser bien interesante escuchar esas diferencias. Porque ellos están adentro, ellos saben. Ajá. Adelante, buen día. Dios me los bendiga, Moraima, Dios te bendiga, Santolaya por aquí. Ay, Dios te bendiga. Ay, ustedes son tan especiales que necesitamos que ustedes sigan ahí. Bueno, yo le recomendaría al gobernador que por lo menos las armas que están usando los policías, porque tengo familia para policías, que sean cambiadas, porque los delincuentes tienen mejor armas que los policías. ¿Sabes? Yo te digo sinceramente que deben de poner también una academia para que aquellos que están sobrepeso, que no, en alguna situación difícil no puedan correr para salvar sus vidas, porque los delincuentes están ahí, pero somos malos buenos. Y vamos a seguir orando por la policía y por el gobernador y por todas las cosas que están pasando en nuestro país. Pero le pedimos al gobernador que le supla armas poderosas también. Muy bien. Gracias por tu llamadita y por estar acá. El sobrepeso es un issue. Para un agente del orden público, no tengo dudas de que sí. Ajá. Sí, hay momentos, precisamente ayer. A la hora de correr. Hubo que correr ayer. Y cuando es una persecución que no es en carro, que es ¿verdad? Física, sin duda. Imagínate tú, sea un policía sobrepeso con el arma equivocada, o sea. Sí, le quita movilidad, ¿no? Es mucho más difícil. Claro. Que hay unos cuantos, sí. No es lo mismo que estén así fortachones como uno dice, porque hay unos que se ve, que están en un entrenamiento, pero aún así hay sobrepeso como ella dice, que hace lógica. Claro. Y más entrenamiento, me parece a mí que debe haber mejor entrenamiento. A medida que pasa el tiempo, oye, esta gente allá afuera tiene que estar entrenada. Sí. Esta gente allá afuera, me refiero a la delincuencia, ¿no? Los delincuentes saben cada esquina que hay. No sé si están a ese mismo nivel. Adelante, buen día. Buenos días, bendecido. Amén. Yo entiendo que al gobernador lo que le debemos pedir es 3 cosas muy importantes: bregar por la salud, la educación y la seguridad del país. Necesitamos que esta gente estén bien armada, con un buen equipo. Estos bandoleros tienen más armas que el ejército. Sí, las tienen, eso es así. Así es que el asunto de las armas es como el tema principal, ¿no? La actualización de las armas de la policía. Sí, de verdad que esa parte para mí es fundamental. Entre todo el equipo, yo sé que una pistola es más manejable, me imagino, ¿verdad? Es más pequeña, es más liviana, es más manejable para ciertas situaciones, pero para situaciones de repente como esta, casi siempre andan 2 agentes en una patrulla. Debe haber alguien con un arma potente para este tipo de situación. No sé. Ahora que ustedes dicen eso, los que murieron no andaban todos juntos, eran 3 carros diferentes. Eso es una buena pregunta, no te la sé contestar. Ok, yo tengo esa duda. Bueno, el momento de que usted pueda decirle al gobernador Pedro Pierluisi cuáles son las cosas que usted entiende que la policía, en las que la policía debe ser reforzada. Así es. Adelante, buen día. Buenos días, bendiciones. Amén. Saludos. Tienes un policía sobrepeso, fuera de forma,
sin los equipos necesarios, y a la misma vez súmale eso, cansado, porque la gran mayoría de los policías de Puerto Rico tienen 2 y 3 trabajos haciendo part-time, haciendo seguridad privada en panaderías y en colmados, en gasolineras. Tienen que mejorarle el sueldo, Sí, para que no tengan que buscar un segundo o un tercer trabajo. Tienen que mejorarle los equipos de protección. La gran mayoría de los chalecos están expirados. Los chalecos de antibalas se expiran, tienen un tiempo de vigencia. Muy poca gente sabe eso. Tienen que cambiarle los chalecos antibalas, mejorarle el sueldo, y en mi humilde opinión, dentro de su jornada de trabajo deben de exigirle un tiempo en gimnasio. Precisamente para que estén en condición. Yo no necesito fisiculturista. Yo necesito, aunque sea un gordito, pero que ese gordito me pueda correr y pueda perseguir o se pueda esconder. Y eso lo consigue en un gimnasio haciendo cardiovascular o trabajando su resistencia física. No necesariamente tiene que ser un fisiculturista. Exacto. Ese punto que tú traes es interesante. Bueno, o sea, establecer la diferencia en que no pretendemos tener gente que parece que compite levantando pesas y con estos cuerpos corpulentos, ¿no? Sino que tenga la agilidad y la fortaleza. Que es lo que uno ve en la calle. La mayoría de ellos están fuertecitos, ¿verdad? Parece que le dan bastante al gym, pero en la parte, como dice él, ese entrenamiento físico cardio, es triste, wow, es triste porque entonces se le demanda tanto a ese policía. Y que es presión adicional. Es presión adicional y las condiciones salariales, por ejemplo, para que alguien esté en un gimnasio, no puede tener 2 y 3 trabajos como... ¿Con qué fuerzas? Claro. O sea, que en ese sentido él también tiene razón, 2 y 3 trabajos. Es que si tú te pones hora promedio de un policía, 10 horas al día, con un salario bajito. Debajo del sol. ¿Qué comida diaria tú puedes comprar? O sea, tú recurres a la que está más económica y sabemos muchas veces el sacrificio de la calidad para comer todos los días, ¿no? De ese tipo de comida, porque si no te ganas mucho, pues no puedes. No sé cómo fueron las heridas, ¿no?, de muerte para estos policías, pero entonces debo entender que los chalecos no funcionaron. En efecto, lo que él dice, ¿no?, de que probablemente estaban expirados y yo no sabía que tenían, pero sí, eso expira. No, y el chaleco te protege el pecho, pero recuerda que tienes otras áreas importantes de tu cuerpo totalmente expuestas, ¿verdad? Tienes el cuello, tienes la cabeza, tienes el estómago, ¿verdad? Áreas de la cintura. Sí. Y si es un arma potente, pues el chaleco no te va a proteger. Yo creo que un AK-47 debe perforar ahí no hay brillo. Un chaleco, el que normalmente usa la policía. Sí. Vamos a más llamaditas en esta hora, preguntándote a ti, oyente de 97.7, ¿qué recomendación le das al señor gobernador en el comienzo de su jornada para mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de la policía de Puerto Rico? Adelante, buen día. Muy buenos días. Primeramente quisiera que oremos, bendecir a este cuerpo de policía, ¿verdad? Que están exponiendo su vida a diario. Y segundo, pues, obviamente deberían darle mejor equipo. Y recuerdo, yo apenas soy un muchacho joven todavía, pero recuerdo tanto el impacto que sucedió cuando Pedro Toledo, si no más recuerdo, impactó los residenciales públicos, y con esto no solamente impactarlos, sino ayudarle a esas personas a poder darle programas de salud mental y todo este tipo de equipo, porque de verdad que fue unos tiempos de ¿cómo explicarte? Como de tensión en esos momentos, pero de verdad que sí se vio el trabajo. Estoy muy de acuerdo de que pues que se le dé equipo nuevamente a la policía, que se le actualice y que se le dé y que se reclute más personal, porque de verdad que hacen una labor que nadie quisiera hacer, salir de su casa todos los días exponiendo su vida para encontrarse situaciones como esta, de verdad que muy triste por demás. Eso es. Bueno, gracias por estar acá. Mi amiga Francesca ya tira el blanco y me dice que, está confirmando que las municiones de AK, los chalecos no la aguantan. Wow. ¿O no? Sí, eso es así. Y que son 2 municipales y un estatal. Esto es otro detalle importante. Sí. Y son del área de Carolina, ¿verdad? Sí, del municipio de Carolina. Porque Carolina tiene, y de eso doy fe, policías constantes, dando vueltas,
He hablado con el alcalde y esa es una de sus prioridades. Sí. Y en efecto tú lo ves. Y ayer lo vi en las noticias y estaba dando unas palabras de aliento y de consuelo, declarando de hecho héroes a los policías municipales caídos. Sí. Y yo estuve en una actividad para el municipio y tuve la oportunidad de hablar con él hace muchos meses y dijo que su compromiso era el aumentar la vigilancia, y así lo hizo. Se ve en Carolina muchos policías, pero si no están equipados como, ¿verdad? Tampoco está en manos de él. Claro. O sea, estamos hablando de algo estatal. Las dos policías, tanto estatal como municipales, están en desventaja, ¿no? Claro. Totalmente. Claro. Pero trabajan en conjunto, o sea, hay acuerdos y hay coordinaciones, me imagino, ¿no? Es una excelente pregunta. ¿Cómo será que eso opera, no? No me consta, fíjate, no sé. Hola, buen día. Buenos días, Dios me los bendiga y me los proteja a ustedes también. Amén, mi amor. El tema es bien delicado porque yo soy enfermera, ¿verdad? Esto se hace por vocación, igual que el policía, es por vocación. Pero si no hay seguridad, no hay dinerito, cómo pagar, hacer un puesto atractivo, educación continua para superación. Bien difícil, es como la enfermería. Mucha gente corre para la enfermería, pero cuando ven que ¿verdad? El costo de vida no es tan competitivo, hay que sacrificarse todavía mucho más trabajando, pues el amor, ¿verdad? Puede enfriarse si no tengo seguridad, si no tengo bienestar física, mental, ¿verdad? No hay incentivo de superación. Pues la policía de Puerto Rico, tengo un sobrino ahí que rápidamente llamé ayer para saber si él estaba envuelto. Pues así vivimos la familia de los policías, en angustia. Y los vemos su compromiso, pero también vemos sus quejas, vemos, ¿verdad?, su nivel, ¿verdad?, económico bien frágil. Y es para preocuparse. El pueblo tiene que preocuparse por su seguridad, por la seguridad, por esa gente que están día y noche bajo sol, lluvia, tormenta, huracanes, ¿verdad?, temblores. Ellos están ahí. Están ahí, seguro que sí. Oye, yo así pensando, como los locos, como siempre digo, y no es un chiste, cuando éramos nenes en la escuela, que le preguntaban qué tú querías hacer. Policía, bombero. Maestro. Pero ahora los muchachos de esta generación quieren ser influencers o cantantes. Sí. Y me pongo a pensar como los locos, o sea, ¿esto tendrá algún efecto real en el futuro cercano? O sea, claro, verdaderamente tendremos gente que quiere ser policía. Sí, lo está teniendo ya. Lo está teniendo. Claro. ¿Y tú crees que entonces ahí está probablemente una parte del motivo por el cual hay poquitos policías? Acuérdate también que en la casa se fomentaban ciertas disciplinas. Respeto. Había respeto, había este sentido de tú escuchar a los padres con este sentido de respeto hacia la policía, hacia los bomberos precisamente. Cuando todo eso va desapareciendo, pues la nueva generación tampoco tiene ningún incentivo de los adultos de que es un trabajo digno, de que el país lo necesita, que es una posición de servicio valiosa para el país. Sí. Entonces sigue sumando cosas que desincentivan. Ajá, exacto. Sí. Tienen los resultados que tenemos, que hace tanto tiempo no se hace una academia. Uno de los momentos más memorables que yo pueda recordar en mi niñez era papi llevándome donde el policía para que me saludara. Sí. O sea, eso es un acontecimiento que marca un niño. Correcto. Ese respeto, ese uniforme. Por lo menos en nuestro tiempo, ¿no? No sé cómo será ahora, pero... Ahora le faltan el respeto y lo señalan y en la cara. Entonces, como todo lo graban, saca alguien un celular, atrévete a contestarme que te voy a grabar. Sale un hijo aquí de uno de los policías fallecidos, joven. Un policía bien joven. Dice, te amo papi, no pudiste disfrutarte a tu nieta, descansa en paz, ya no te marginarán ni te discriminarán por llevar un uniforme y defender la tierra. Eso es otro punto. Ese es otro lado. Eso es otro lado. Eso debe ser tan frustrante. Demasiado. Sí. Son marginados muchas veces y los ven a todos como iguales por algunos casos aislados. ¿Verdad? Generalizan, toda la policía es así. Y no se habla de los actos heroicos de la policía muy raras veces. Se habla de la brutalidad policíaca. Y el tema es la brutalidad y el monitor federal para evitar la brutalidad policíaca. Entonces, definitivo.
todo gira en cosas negativas hacia el cuerpo de seguridad y hacia la policía. Demasiado fuerte, ¿no? Todo el tiempo. Como dijimos, en todas las disciplinas se dan situaciones. Hay policías que se le pasó la línea, claro, pero ¿cuántos hicieron cosas heroicas y buenas para resaltarlas? Claro. Y solamente se habló, y en prensa sale más la parte del que cometió algo que no debió pasar o aplicó la disciplina demasiado fuerte, etcétera. Todo eso culmina desmoralizando el interés de la nueva generación para formar parte del cuerpo, y los que actualmente están, wow, qué difícil trabajar bajo esas condiciones, ¿no? Mira, Magdiel nos está escribiendo una nota bien importante. Dice, se requiere una reforma policial completa desde la administración hasta la gente de la calle. El agente de la calle. En Puerto Rico no existen los equipos de investigación forense para dar con los criminales y desmantelar las estructuras del crimen. Hay que educar mejor a la policía para que sus casos prevalezcan en los tribunales. Ese punto es tan importante. Correcto. Porque arriesgan tanto, hacen tanto y los casos se les caen en los tribunales. ¿Y quién provoca que el sistema no mejore? Porque vamos a decir que gente inteligente ha habido ahí, nombrada. Gente que sabe lo que hay que hacer está. A veces uno se hace la pregunta como ciudadano, yo me la he hecho. La influencia del crimen es tanta que se mantiene un aparato, el status quo, así de deficiente para que el mundo criminal siga campeando por su respeto. Por lo menos a veces nos llevan a concluir que es así. Sí. Porque gente competente en momentos ha sido nombrada, y hay gente con conocimiento de causa de cómo se corre el mambo y cómo el mundo del crimen funciona. ¿Por qué se nos hace tan difícil tener estos departamentos investigativos para llevar a los criminales a sus consecuencias de sus actos? Definitivo. Qué difícil, otra vez digo yo, qué difícil tiene que ser para cantidad de esposas, hijos de policías, ver a su papá, su mamá policía salir esta mañana a trabajar. Bien difícil. Nuestro abrazo de fortaleza y nuestro apoyo full, y que el señor gobernador, ¿verdad?, se exprese prontamente con relación a los próximos pasos de plan. Amén. Para mejorar estas cosas, ¿no? Tienen boletos de salida, pero no de regreso. No, bro. Como muchas otras profesiones, tristes por demás, pero les bendecimos. Esta mañanita oramos brevemente. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a la policía de Puerto Rico. Señor, en esta mañana te pedimos que el caso criminal de anoche sea esclarecido por ti, y que tú saques a la luz a la persona que finalmente perpetró estos disparos que mataron a 3 policías. Señor, ten misericordia para salvarlo, pero en las leyes de la tierra, Señor, que pague por lo que ha hecho. Que aunque tú termines salvándole el alma con el perdón y provisión de perdón de pecados en la cruz del Calvario, esta persona también pueda salir de la circulación de la calle, porque es una persona peligrosa y tiene que pagar por el dolor que ha traído a tantas familias y haber cegado estas vidas conforme a las leyes que tú le has establecido al hombre tener. En esta mañana bendecimos a la policía de Puerto Rico. Señor, sé tú su estímulo, su alegría, su consuelo, su fortaleza, y protege sus vidas en este día y todos los días, para gloria de tu nombre. Sí, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Un amén. Amén y amén.